Ya voy a compartir entonces. Tan, taran, tan. ¿Dónde está? Ya, entonces, para esta fecha nosotros ya estamos terminando lo que sería la patología ósea articular y lesiones, tumoraciones de partes blandas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar inicio con la sesión de ligamentos, articulaciones relacionadas a la patología general. Bien, nosotros debemos de tener en cuenta que existen dos enfermedades que van a ir de la mano, ¿no? Pero es a modo general en la cual hablamos en relación de artritis. La artritis está relacionada con lo que es la enfermedad reumatoidea, es decir, una artritis reumatoidea, y la osteoartritis. Bien, asimismo, podemos encontrar otros tipos de artritis, como la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico, artritis psoriásica, enfermedad de Reiter, las artropatías por cristales, sean la gota y la pseudogota, artritis infecciosas y la fiebre reumática. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de las generales vamos a determinarlas mediante este esquema. En la osteoartritis, la patología se refiere a una degeneración del cartílago articular. Tengan presente eso. Hay una inflamación no tan intensa, es leve la inflamación, a diferencia de la artritis reumatoidea, la enfermedad reumatoidea propiamente dicha. La etiología de la osteoartritis es debido al uso, es decir, mientras mayor años tengamos, estamos con la tendencia a sufrir lo que es la osteoartritis. ¿De acuerdo? Entonces también se pueden agregar factores hereditarios que podrían estar asociados en la destrucción del cartílago articular. Ojo, no solo se va a desarrollar la patología frente a este cartílago articular, ya que cuando se destruya del todo va a afectar lo que es el hueso, la parte ósea. Bueno, entonces continuemos con las características clínicas de la osteoartritis. Bien, el sobrepeso sobre todo y el uso que se desarrolla en cada uno de nosotros. ¿Dónde las ubicamos? En las caderas y en las rodillas. También podríamos estar hablando en los talones, bien, hombro, codos, dependiendo también del sexo y la actividad a que se dedica el paciente. Bueno, entonces el diagnóstico, siempre evaluar la historia clínica, preguntar al paciente cuál es su oficio, trabajo y- e investigar qué áreas son las de apoyo que va a generar a futuro una osteoartritis. Por ejemplo, en el odontólogo, que va a estar apoyado en una sola cadera al realizar esas, el mismo oficio que desarrolla, ¿no? Los cirujanos cambian de cadera, traumatólogos, generando ese desgaste articular. Podemos solicitar, aparte de la historia clínica, el examen físico, evaluar si hay un crujido característico, dolor a la movilización. eh, el dolor también puede iniciar cuando uno se despierta, pero cuando uno ya desarrolla las actividades, disminuye el dolor, algo característico de la osteoartritis. En este punto podremos solicitar la radiología de las articulaciones, pero tengan en cuenta que la radiología nos va a ayudar a determinar parcialmente, siempre y cuando esté ubicado en el cartílago y el hueso. Sin embargo, si hay un compromiso ya de ligamentos, entonces sería necesario lo que es la estudio por imágenes, la resonancia magnética, la ecografía
en ese punto. Ahora, teniendo ya el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, se solicitan los test de laboratorio, la serología respectiva, para poder determinar los factores reumatoideos y otros factores en relación a la autoinmunidad. Por ejemplo, los anticuerpos anti-DNA, el antígeno leucocitario humano, tipificarlo, claro está. Asimismo, lo que podemos realizar es la aspiración del líquido sinovial, análisis de cristales si es que existen. Bien, el cultivo, que es muy necesario si este líquido es purulento, infeccioso, en casos seleccionados. Esto relacionado tanto el diagnóstico a la osteoartritis como a la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea o la enfermedad reumatoidea, la etiología es desconocida, puede ser desarrollada o exacerbada por un virus desencadenada, también es el término, debido a una reacción autoinmune que se va a generar. Asimismo, la patogénesis está relacionada con una sinovitis mediada por un complejo autoinmune. Asimismo, también encontramos la activación del complemento citoquinas y la destrucción del cartílago como del hueso, pero esto generando un proceso inflamatorio denominado panus. Este panus va a destruir tanto el hueso, el cartílago y los ligamentos. Bien, las características clínicas de la artritis reumatoidea, mayormente en articulaciones pequeñas, podemos encontrar las uniones que pueden ser desarrolladas y las manifestaciones se presentan en la mañana. ¿De acuerdo? Lo que va a ser característica en la artritis reumatoidea son esas deformaciones, ¿sí? Unas deformaciones que se van a dar en las articulaciones, sobre todo las más observables, que son de las manos. Bien, hay características que las vamos a determinar puntuales en la parte de la teoría. Esto es el esquema en el cual estamos desarrollando. Las manifestaciones extraarticulares de la enfermedad reumatoidea, más que enfermedades o las manifestaciones, las complicaciones que se pueden producir. Aquí tenemos a la vasculitis, a la fibrosis pulmonar intersticial en el ojo. Recuerden que esta enfermedad es sistémica, entonces estamos viendo que compromete vasos, pulmón, ojos, en la uvea, en el iris, generando inflamación en cada uno, linfadenopatía, esplenomegalia, síndrome de Sjögren, ¿bien? También la destrucción linfocítica de las glándulas lacrimales y salivales, esto relacionado a síndrome de Sjögren. Amiloidosis, recuerden las células plasmáticas que pueden sintetizar una proteína anómala y esta se va a expresar como amiloide de depósito. En la piel tenemos nódulos subcutáneos y el nódulo reumatoideo, que lo vamos a ver más adelante. Recordar que este nódulo reumatoideo puede estar asociado a una necrosis con macrófagos en empalizada. Asimismo, también se puede presentar una citopenia determinada por la anemia con el hematocrito respectivo. Bien, esto es a grosso modo. Entonces nos vamos hacia la parte de la patología articular. Bien, ya teniendo un concepto amplio, ya conociendo algunos términos, nosotros nos podemos a desarrollar lo que es la patología articular. Específicamente la osteoartritis. Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Es una degeneración articular con pérdida del cartílago articular con inflamación mínima o nula. Podrían existir linfocitos, neutrófilos, pero escasos. Es la forma más común de la artritis. El riesgo aumenta con la edad, lo que se manifestaba, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de presentar artritis, osteoartritis. Esta afecta al menos una articulación en el 80% de las personas mayores de 70 años.
Clínicamente hay un comienzo insidioso de rigidez en las articulaciones, como les manifestaba, ¿no? Un dolor que está presente al iniciar el movimiento, pero empeora con los movimientos repetitivos, con disminución del rango del movimiento, crepitaciones, en las crepitaciones, denominándose o asemejándose al crepitar de la leña cuando ésta se está quemando. Bien, y derrames e hinchazón en las articulaciones que se pueden estar suscitando al desarrollar el daño ya a lo que es el hueso, generando esos quistes óseos. Los osteofitos también podemos encontrarlos, pueden ser causa de compresión nerviosa. Los estudios de rayos X muestran el estrechamiento del espacio articular debido a la pérdida de cartílago y la osteoclerosis y quistes óseos, como los manifesté, pueden estar presentes. Los osteofitos, estos relacionados con una compresión nerviosa, sobre todo si están presentes en la columna vertebral, oprimiendo esas raíces nerviosas, ocasionando un lumbago o también algo mucho más complicado, ciatalgias, por ejemplo. La génesis se refiere a factores biomecánicos expresados en el envejecimiento y el desgaste del cartílago articular, factores bioquímicos, específicamente con daño a los condrocitos y la actividad anormal del colágeno, es decir, este colágeno es disfuncional y no hay un acúmulo respectivo, generando el desgaste y desaparición de los mismos condrocitos. Los factores predisponentes estamos presente, tenemos que tenerlo presente en mente, lo que es la obesidad, lesión articular previa, ocronosis, diabetes y la hemartrosis. Esto con mucho cuidado cuando se desarrolla la artrocentesis. Generarían lo que es la hemartrosis. Bastante cuidado. Se debe de realizar, sobre todo cuando no hay tanto líquido y necesitas examinar ese líquido articular, puedes lesionar un vaso sanguíneo ocasionando lo que es la hemartrosis. Y si dejas sangre dentro de la cavidad articular, generarás un daño. La sangre es bien lesiva para las articulaciones, no solo para las articulaciones. Si hay sangre dentro de la cavidad abdominal pélvica, en las serosas, genera una irritación, ocasionando una peritonitis. Eso relacionado con la presencia de sangre. La osteoartritis afecta a las articulaciones que soportan el peso, es decir, rodillas y caderas. Asimismo, también se debe de mencionar a la columna vertebral, a menudo con una afectación asimétrica. Bien, entonces, es decir, puede estar presente en la rodilla derecha y no en la rodilla izquierda. Eso es lo que lo va a diferenciar de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es sistémica. Esta es localizada, focalizada. Hay degeneración y pérdida del cartílago articular con erosión. El hueso expuesto se pule. Hay una esclerosis con eh, eh, esclerosis en la parte subcondral. Vamos a verlo con imágenes, ¿ya? Pero esto al terminar. Los cambios pueden incluir quistes óseos subcondrales, cuerpos sueltos, en relación a la denominados ratones articulares. Es la bibliografía anglosajona de esta forma los cataloga, que son fragmentos flotantes de cartílago y hueso. También los osteofitos, los espolones óseos, que son excrescencias óseas reactivas. Los nódulos de Heberden son osteofitos en las articulaciones interfalángicas distales, DIP, memorícense esto, DIP, nódulos de Herber y los nódulos de Bouchard, que son osteofitos en las articulaciones interfalángicas proximales, PIP. Bien, Herber, articulaciones interfalángicas distales, bien, y las articulaciones interfalángicas proximales, Bouchard, Herber y Bouchard. Bien, la osteoartritis, tenemos una comparación con la artritis reumatoidea, relacionado con el uso, la edad que va a estar presente en adultos mayores,
puede iniciar también en personas jóvenes, pero esto relacionado a elementos autoinmunes que dañan el cartílago o sino también el colágeno. Alteraciones de la síntesis del colágeno también pueden estar presentes. Bien, a diferencia de la artritis reumatoidea, es sistémica, autoinmune, presenta un factor reumatoideo positivo y los nódulos reumatoideos positivos. En la osteoartritis encontramos degeneración del cartílago articular y en la a comparación, a diferencia de la artritis reumatoidea, una proliferación de la sinovia, denominada panus. En las caderas y manos encontramos en la parte proximal, distal en las mujeres y también en la cadera en los hombres. Entonces, en las manos podemos encontrarlo en las mujeres y en la cadera en los hombres. A diferencia de la parte de la artritis reumatoidea, las PIPs en las hands, en las manos y también en los pies. La osteoartritis es asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoidea, simétrica y migratoria. Está involucrando a ambas partes, tanto derecha como izquierda. Ahí tenemos Herbert y Bouchard, ¿no? Las proximales y las distales. Entonces, ¿cómo estaríamos hablando? De una osteoartritis, ¿bien? En las articulaciones interfalángicas distales, Herbert, y Bouchard, en esta parte mucho más específico, para poder determinar lo que es la artritis reumatoidea. Puntual. Artritis reumatoidea. Enfermedad sistémica, crónica e inflamatoria. A predominio de linfocitos B, caracterizada por una artritis progresiva con producción del factor reumatoidea. Tengan presente que este factor reumatoideo no es exclusivamente, va a estar presente, es decir, va a ser siempre positivo en esta artritis reumatoidea, porque hay artritis reumatoidea con factor reumatoide negativo. Bien, también se presentan manifestaciones extraarticulares. Afecta mucho más a las mujeres, tanto así que son 4 veces más que a los hombres, con mayor incidencia entre los 20 y 50 años. Algunos casos tienen una predisposición genética al antígeno leucocitario humano del tipo DR4 y DR1. Se cree que la artritis reumatoidea es causada por una reacción autoinmune, es decir, que va a ingresar una proteína anómala a nuestro cuerpo y va a generar una proteína denominada o hallase en un patógeno, sea una bacteria, puede ser un alimento, un elemento de la polución. Por eso lo va a desencadenar un virus que también puede estar asociado. Bien, por un agente infeccioso en un individuo genéticamente susceptible. Entonces, es decir, de que el individuo tiene que ser susceptible en relación a los genes del antígeno leucocitario humano, de R4 o de R1. Es por eso que podemos realizar antes de los 20 años a los pacientes, a las mujeres sobre todo, un dosaje de este antígeno leucocitario humano para poder determinar si va a realizar la enfermedad o no a futuro. Sin embargo, también el péptido anticitrulinado nos da esa característica y es a mucho menor costo que un estudio genético. La artritis reumatoidea afecta con mayor frecuencia a las articulaciones de la mano, la muñeca, la rodilla y el tobillo, y la participación tiende a ser simétrica. A menudo hay rigidez matutina, pero mejora con la actividad. Generalmente hay inflamación fusiforme, enrojecimiento y calor de la articulación interfalángica proximal. Bien. Los estudios de rayos X muestran osteoporosis yuxtaarticular y erosiones óseas. Asimismo, presenta un derrame articular. También puede estar presente. La causa. Perdón, consecuencias. ¿Qué es lo que produce la artritis reumatoidea? Sinovitis proliferativa difusa. Esto en relación al panus, pues, ¿no?
formación del panus, proliferación de la membrana sinovial y del tejido de granulación sobre el cartílago articular de la articulación. El tejido de granulación es un tejido de regeneración inflamatorio asociado a vasos sanguíneos. La anquilosis fibrosa y ósea, que es la fusión articular de los huesos, más que nada. Una fusión anquilosis fibrosa y ósea de los huesos que conforman la articulación. Deformidades articulares, que pueden incluir desviación radial de la muñeca, desviación cubital de los dedos, deformidad de los cuellos en forma de cuello de cisne, con una hiperextensión de la articulación proximal y la flexión de la articulación distal. La deformidad de Boutonniere, que es la flexión de la articulación proximal y la extensión de la articulación distal. Los quistes de Baker, que son quistes sinoviales en la fosa poplitea, pueden estar presentes. Estos quistes de Baker están relacionados a quistes de la sinovia de los tendones. Bastante ojo, no está exclusivamente de los ligamentos que están presentes en la misma articulación, quistes de Baker. Mucho cuidado. Bien, entonces podemos observar la formación del panus, un proceso inflamatorio a predominio de linfocitos B, con un elemento también granulomatoso, perdón, no es granulomatoso, es un elemento de granulación, tejido de granulación, no confundamos granulomatoso, de granulación con presencia de vasos sanguíneos. Es decir, intenta regenerar el daño que se está dando, pero a la vez que intenta regenerar el daño es causado por los linfocitos. Se asocia el elemento linfocitario y la parte regenerativa, tejido de granulación y el daño articular, lo que prácticamente conforman el panus. En los estudios de laboratorio se muestra una tasa de sedimentación elevada e hipergamaglobulinemia. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo, generalmente IgM, es temprano, IgM, contra el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. Está presente en el 80% de los casos, el otro 20% es negativo. Bien, el factor reumatoide puede circular y formar complejos inmunes, y el título del factor reumatoideo se correlaciona con la severidad de la artritis y el pronóstico. Entonces observamos para pronóstico, no para un diagnóstico. Bien, ya que un 20% no está presente. Las manifestaciones extraarticulares pueden ser prominentes. Los síntomas sistémicos incluyen fiebre baja, malestar general, fatiga, linfadenopatía, debilidad. Las arterias pueden mostrar una vasculitis necrosante aguda debido a complejos circulantes antígeno-anticuerpo. Cuando hay un proceso de vasculitis, esta patología puede dañar al vaso sanguíneo, generando una complicación mucho más grave, dependiendo del tamaño de los vasos sanguíneos del cual se ven afectos. Recordemos que hay vasculitis de vaso pequeño, mediano y grande. Mientras mayor sea el diámetro del vaso, las complicaciones serán mucho mayores. Puede afectar a un órgano completamente, o si no, también pueden ser lesiones puntiformes que cuando afectan a un vaso pequeño. Los nódulos reumatoides vamos a encontrarlos no solo en la parte de las articulaciones, sino también en el tejido cutáneo, nódulos en las partes blandas, específicamente en la hipodermis o en la dermis reticular, pero en la parte distal. Están presentes en el 25% de los casos. Por lo general se encuentran en las superficies extensoras de los antebrazos y los codos, pero también se pueden encontrar en las válvulas cardíacas, como estamos observando, pulmón, pleura, pericardio y vaso. Es una enfermedad sistémica, por eso también involucra órganos blancos, órganos nobles, corazón, pulmón, vaso. Están compuestos de necrosis fibrinoide central rodeada de macrófagos epitelioides. Ya les mencionaba, ¿no? En forma de empalizada.
linfocitos y tejido de granulación. El síndrome de Sjögren puede estar relacionado, claro, o también aparecer antes. Bastante cuidado con eso. Es decir, puede iniciar con un síndrome de Sjögren y posteriormente generar una respuesta inflamatoria autoinmune sistémica a la cual se va a denominar artritis reumatoidea. Bien, entonces puede estar presente en el 15%. En el síndrome de Felty, la artritis reumatoidea está acompañada de esplenomegalia y neutropenia. Y en el síndrome de Kaplan, esta se asocia con neumoconiosis. Mucho ojo con esto, que ha sido pregunta para el residentado. Por eso se está relacionando con cada síndrome, con estos 3 síndromes. La amiloidosis secundaria también puede complicar puede ser una complicación de la artritis reumatoidea. Recordemos que también no solo los linfocitos B están presentes. Recuerden que estos linfocitos B maduran y se forman células plasmáticas. Estas células plasmáticas generan una proteína anómala, la cual se va a denominar una amiloidosis secundaria. Ahí podemos ver una artritis deformante, pero ojo, existen también lo que son las osteoartritis deformantes. Bastante cuidado con eso. Bien, bien, entonces estamos viendo una desviación hacia el lado ulnar. ¿De acuerdo? Entonces, ulnar, esto está relacionado con la parte de sobota, si han leído el libro de anatomía, la parte del cúbito. Espondiloartropatías seronegativas. Estas espondiloartropatías seronegativas son un grupo de trastornos caracterizados por lo siguiente. Es negativo al factor reumatoideo, implica las articulaciones sacroiliacas, sobre todo, y está asociado al antígeno leucocitario humano del tipo B27. La espondilitis anquilosante ocurre predominantemente en jóvenes. En el 90% de los casos es positivo al antígeno leucocitario humano B27. Usualmente involucra las articulaciones sacroiliacas y la columna vertebral y puede estar asociado con una enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí hay otro punto importante. Vimos que Sjögren también podría preceder. Ahora vemos que una enfermedad inflamatoria intestinal también, es decir, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Asimismo, no solo este proceso inflamatorio intestinal, sino una linfocitosis colónica, es decir, una colitis linfocítica. ¿Bien? O una colitis microscópica, elementos, entidades patogénicas que pueden preceder a esta enfermedad y no solo a la parte de la artritis reumatoidea o a las espondiloartropatías seronegativas. Bien, puede preceder a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Entonces es muy importante cuando se da un diagnóstico realizar el control a cada paciente sobre estas patologías. Bien, entonces es la colitis microscópica, una colitis linfocítica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas están mediadas por complejos autoinmunes. Muy bien. Artritis reactiva se caracteriza por una triada clásica: conjuntivitis, uretritis y artritis. Bien, entonces no se especifica de que está en una articulación. Al ser sistémica, afecta a la conjuntiva, a la uretra y a la articulación propiamente mencionada. La artritis afecta a los tobillos y a las rodillas. Bien, afecta a hombres más que a mujeres. Artritis reactiva, no artritis reumatoidea, más que a las mujeres, con un inicio de 20 a 30 años, al igual que la artritis reumatoidea, ¿no? El inicio a menudo sigue una enfermedad venérea o una disentería basilar. Enfermedad venérea en relación a los hombres, la disentería basilar en relación a las deposiciones con sangre. Hay sangre, pensar en lo que es disentería. Artritis enteropática. Ocurre del 10 al 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir,
lo que se manifestaba aquí, pues no tenemos un proceso inflamatorio intestinal que sea relacionado, ahora esto con linfocitos T, no con los linfocitos B. Mucho cuidado, ¿ah? Linfocitos T son los que estarían presentes. Entonces, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a cursar con artritis enteropática, solo en el 10 al 20% de todas ellas. Las artritis psoriásicas afecta del 5 a 10% de todos los pacientes con psoriasis. La psoriasis también es una enfermedad sistémica, no solo afecta al tejido cutáneo, cuero cabelludo y anexos de la piel, sino también afecta a las articulaciones en relación a esta artritis psoriásica. A menudo es una artritis leve y lentamente progresiva, con una patología similar a la artritis reumatoidea, con el panus, la presencia de panus. Artritis relacionada con depósitos de cristales. Ya vamos a terminar, no se preocupen. En la gota encontramos la hiperuricemia y la deposición de cristales de urato monosódico en las articulaciones, que darán lugar a brotes recurrentes de artritis aguda. Pensar siempre cuando hay un incremento de la hiperuricemia, bueno, de la urea, hay un incremento en la urea sérica, denominado hiperuricemia, entonces están predisponentes a generar esos depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones. Esta hiperuricemia puede ser causada por una sobreproducción o subexcreción, es decir, hay una producción excesiva o no se excreta, no se elimina por la orina. Podemos encontrar una gota primaria idiopática en el 90% que afecta a los hombres más que a las mujeres y se ve típicamente en hombres mayores. La gota secundaria, que corresponde al 10%, se observa con una degradación celular excesiva en relación a una quimioterapia previa dada al paciente, disminución del exceso renal en relación a intoxicación medicamentosa con injuria renal de los túbulos renales y el síndrome de Leishman-Nihan relacionado con el metabolismo de las purinas. La gota afecta el dedo gordo del pie, que se denomina podagra, que se caracteriza por un dedo gordo del pie exquisitamente doloroso e inflamado. El tobillo, el talón y la muñeca también están presentes. La artrocentesis, que es lo que nos va a dilucidar, cristales birefringentes de ácido úrico en forma de aguja y numerosos neutrófilos. Recuerden, esto está relacionado en la artrocentesis, sin fijar. No se debe de fijar en formol. Inmediatamente se debe de procesar en fresco para poder identificar estos cristales birefringentes. Los tofos son depósitos de cristales rodeados de inflamación. Puede ocurrir ulceración de la piel y destrucción de articulaciones adyacentes debido a este proceso inflamatorio, sobre todo cuando hay una manipulación por agentes externos punzocortantes o punzopunzantes como una aguja, tratando de eliminar ese tofu úrico. Y esto por parte del paciente, no por desconocimiento o ignorancia que generaría, o idiosincrasia que generaría un daño a sí mismo. El daño hacia el tejido blando adyacente, no solo la piel, sino el tejido blando adyacente. Podría ocasionar también granulomas. Y claro, el tofu es un granuloma. Un granuloma a cuerpo extraño. El cuerpo extraño serían dos depósitos de cristales de ácido úrico. Entonces, este ácido úrico debe ser digerido por los macrófagos y también las células gigantes a cuerpo extraño. Las complicaciones incluyen destrucción articular, deformidad, cálculos renales de ácido úrico e insuficiencia renal. Tratamiento AINES, colchicina, probenecid y alopurinol. Bien, entonces la podagra podemos observarla en el dedo gordo del pie. Es muy dolorosa. La pseudogota, o denominado la condrocalcinosis, es la deposición de cristales de pirofosfato de calcio, ya no de urato de calcio, es pirofosfato de calcio en las articulaciones, lo que provoca la inflamación. Los pacientes afectados suelen ser mayores de 50 años. La articulación de la rodilla es más comúnmente involucrada. La artrocentesis demuestra una falsa birefringencia,
En el anterior existe una verdadera birefringencia. En otras palabras, esta refringencia es débil, sobre todo cuando mueves el tornillo micrométrico para poder identificar estos cristales. Y los cristales son en forma romboidal, no son en espículas. Bien, la pseudogota está asociada con muchas enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo y la ocronosis. Y puede simular una osteoartritis o una artritis reumatoidea. En sí puede simular una artritis, una enfermedad articular, inflamación articular. Artritis infecciosa. La artritis supurativa puede resultar de la siembra de la articulación durante la bacteremia, es decir, un paciente que tiene un proceso infeccioso sistémico con un foco no articular. Bien, una apendicitis aguda que se haya complicado cuando se perforó, necrosó y perforó, invadió todo lo que es la parte de el abdomen inferior, ocasionando ese proceso infeccioso sistémico denominado sepsis, bacteremia. Entonces, las bacterias están presentes en el, en la sangre. Entonces, la siembra va a ser directamente por los vasos sanguíneos. Se van a depositar estas bacterias dentro de las articulaciones generando una artritis supurativa. Eso es un tipo de etiología. Pueden existir otras rutas que incluyen la propagación desde un sitio adyacente de focos de infección cercanos, adyacentes, la piel podría estar relacionada, o una inoculación indirecta en relación a una iatrogenia por una artrocentesis no aséptica. Es decir, no se lavaron las manos, no utilizaron una aguja estéril, generando una inoculación directa, lo que provocaría un proceso inflamatorio agudo por la presencia de bacterias, eh, observándose al microscopio la supuración denominado absceso. Los organismos infecciosos incluyen gonococos, estafilococos, streptococos, Haemophilus influenzae y bacilos gram negativos. Artritis supurativa causa una articulación sensible, dolorosa, incrementada en volumen y eritematosa. Virchow, todos en ellos, ¿no? Las articulaciones grandes, rodilla, cadera y hombro, se infectan con mayor frecuencia y la artritis suele ser monoarticular. Hay complicaciones, tengan cuidado, en proceso inflamatorio y regeneración, lo que generaría también una osteoartritis por erosión del proceso inflamatorio. La artrocentesis muestra un líquido sinovial turbio que se coagula fácilmente y tiene un alto reencuentro de polimorfos, mm, bueno, los neutrófilos en estos, ¿no? Polimorfos mononucleares, eh, polimorfos nucleares neutrófilos, ese es el término, polimorfos nucleares neutrófilos, porque existen los basófilos y los eosinófilos en relación a los neutrófilos, polimorfos nucleares neutrófilos. La tinción de Gram y el cultivo son positivos en el 50 al 70% de los casos. Es muy necesario para poder determinar si es Gram positivo o Gram negativo. ¿Para qué? Para poder determinar qué patógeno está presente. Por ejemplo, Gram positivos, estafilococos, streptococos y otros bacilos Gram negativos que estarían presentes. La E. coli, dependiendo del proceso infeccioso bacterémico el cual se haya asociado. Tratamiento es una intervención rápida con antibióticos para prevenir el daño permanente en las articulaciones, porque puede erosionar el cartílago y recuerden que el cartílago no se regenera frente a un daño esté presente. La enfermedad de Lyme es causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi. La enfermedad es transmitida por artrópodos, propagada por las garrapatas de venado, Cioides damneni, que es el veneno. Tengan mucho cuidado cuando se refiere a etiología. La etiología aquí no es las garrapatas, la etiología es la espiroqueta. Mucho cuidado, por favor. El artrópodo es un vector. Los síntomas, erupción cutánea, eritema,
crónico migrans, es decir, un eritema que va a migrar, no se va a ubicar específicamente en una región, va a migrar. La artritis migratoria que afecta rodillas, hombros y codos. A la histología es similar a la artritis reumatoidea, la enfermedad de Lyme también puede tener afección del sistema nervioso central y del corazón. Las pruebas serológicas pueden permanecer negativas hasta que la infección haya estado presente por varias semanas. Es decir, un examen serológico no me va a dar el diagnóstico en relación por varias semanas. 4 semanas, solicito un examen serológico respectivo, inmunoglobulinas relacionados a la espiroqueta van a ser negativas. El cultivo me podría ayudar bastante en eso. Y también, sobre todo, en la historia clínica, pues, ¿no? Para saber si estuvo cazando, en qué parte vive en la costa, en la sierra, en la selva, qué lugar específicamente es un lugar endémico de este artrópodo donde vamos a encontrar esta espiroqueta. Bien, entonces debemos de identificar asimismo, observar la erupción cutánea en ojo de búho que puede estar presente y esta es migratoria, al igual que la artritis que es migratoria tanto en rodillas, hombros y codos. El ojo de búho característico, ¿no? Que se observa en el eritema que se observa en la imagen respectiva. Artropatía neuropática de Charcot. Las articulaciones de Charcot se refieren al daño de las articulaciones secundario a la inervación articular alterada, es decir, una neuropatía, que conduce a una incapacidad para sentir dolor. El daño también conduce a la destrucción de las superficies articulares, deformidades y dislocaciones. Diferentes enfermedades neurológicas subyacentes tienden a afectar diferentes articulaciones, como enfermedades sistémicas, diabetes mellitus a la cabeza, causa más común que tiende a dañar la articulación tarso-metatarsiana en el medio del pie. Afecciones genéticas, la siringomelia, cavidad de la médula ósea espinal, que tiende a dañar las articulaciones del hombro, codo y la muñeca. El tabes dorsal, en relación a un proceso infeccioso, pero ya sistémico, en el tercer grado, denominado la neurosífilis, tiende a dañar las articulaciones de la cadera, rodilla y el tobillo. Cada uno respectivamente con su historia antecedente relacionado a la enfermedad que ha causado la artropatía neuropática. Muy bien, entonces con esto estamos terminando lo que es la parte de este de tejido articular. Les voy a mostrar algunas imágenes porque todo ha sido, bueno, el 95% ha sido lo que es a ver un ratito, teoría. Aquí, ventana, partes blandas, práctica de patología. Esto es de la práctica de sus colegas, que me corresponde al grupo respectivo, pero como hemos visto, sería bueno correlacionarlo. ¿Eh? La artritis, ya ha mencionado cada uno sus propias características, ya expresado, entonces esto avanzamos, la osteoartritis, con un daño, ¿sí? Un daño al colágeno puede ser genético, ¿sí? Genético, un daño biomecánico, sobre todo a los condrocitos. Estos van a tener un grupo determinado, un número determinado y posteriormente empiezan a disminuir para finalmente desaparecer. Bien, y estos condrocitos son muy importantes porque sintetizan esta sustancia extracelular. ¿De acuerdo? Bien, en una osteoartritis temprana podemos encontrar daño en la superficie articular, lo que va a generar y va de generar agreganos, metaloproteinasas, y lo que
ocasionan la degradación de los proteoglicanos, degradación del colágeno en relación respectiva a las metaloproteinasas y los agrecanasas. Bien, el daño al condrocito también va a generar un feedback positivo con la síntesis de interleuquina 8, dañando al mismo complejo eh, del condrocito. Ojo, que estamos ubicándonos en primer lugar en la parte del cartílago. Primero es el cartílago. Bien, entonces, este daño llega hacia la superficie ósea. Bien, entonces, como están observando, hay un condrocito, es decir, la disminución de estos condrocitos es perceptible, dejando los condroplastos observables. Asimismo, podemos evidenciar apoptosis de estos condrocitos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a encontrar, aparte del daño cartilaginoso, daños o cambios en el hueso subcondral, una erosión, eburneración, es el término correcto, eburneración, hueso eburnерado. A la radiografía, sobre todo en la parte de la osteoartritis. Bien, nosotros debemos de realizar la comparación de todos los segmentos anatómicos del hueso. Nos ubicamos, esta es una radiografía de una cadera. Podemos observar que el espacio interarticular no es homogéneo, debería tener una línea que delimite muy bien la cabeza femoral y el acetábulo del ilio. Entonces, del isquio. Entonces, en esta parte cefálica, la parte más proximal, podemos encontrar una disminución e inclusive un incremento de la densidad re- relacionado con una esclerosis. ¿Ya? Asimismo, si nos vamos hacia la parte más distal, podemos encontrar algunos quistes óseos. Aquí también ven unos quistes que se están observando. Entonces, la radiografía, si sabes leerla, nos puede dar una gran señal de que ya hay un daño articular, pero este es un daño ya muy complejo. No solo compromete el cartílago articular, sino también el tejido óseo. Entonces, a la microscopía podemos ver esa destrucción. Nos ubicamos en la izquierda, esa destrucción del cartílago, estas erosiones, soluciones de continuidad pueden llegar hacia el hueso, lo que va a ocasionar una desaparición primero del cartílago total, la eburneración, ¿bien? El hueso penetra la parte erosiva y genera el proceso inflamatorio, ocasionando estos quistes óseos. Lo que podemos ver en la imagen de la derecha, más externamente, es el cartílago residual que quedó posterior a la erosión prácticamente del 80% del hueso, ¿no? De la cara articular. Se erosionó primero el cartílago y posteriormente continuó con el hueso. Es muy importante tener presente esta imagen, ya que nosotros debemos de evitar a que los pacientes lleguen a esto. Entonces, debemos de identificarlos. Cuando hay una erosión del cartílago, se pueden dar algunos medicamentos, pero este cartílago ya no se va a regenerar. Lo que se debe de hacer es evitar, uno, el sobrepeso. Si el paciente tiene sobrepeso, entonces brindarle una dieta adecuada, enfermedades sistémicas, diabetes mellitus, etcétera, que también pueden estar relacionadas hacia el daño del colágeno. ¿De acuerdo? Entonces, evitar. ¿Por qué? Porque cuando se genera ya el daño al hueso, necesita un cambio articular, pero una prótesis articular, un cambio externo de la articulación. ¿Bien? En la artritis reumatoidea, aquí podemos observar una relación muy bonita entre la osteoartritis y la artritis reumatoidea. Bien, entonces nosotros nos ubicamos primero en la parte articular, lo que es el cartílago, lo que es de celeste, esta parte.
Entonces, hay un daño con una formación y alteración del daño del tejido óseo subcondral, formando esos quistes. Bien, erosión, escasos polimorfos nucleares, linfocitos o nulos, pero sí lo que podemos ver es esos cuerpos de ratón, lo que se denominaba, ¿no? Entonces, dentro de la parte articular, que son parte del hueso y de lo que es el cartílago. ¿De acuerdo? Los ligamentos no están comprometidos, solo la parte articular y ósea. Bien, podemos también encontrar esa esclerosis subcondral, sin necesariamente estar relacionada con los quistes subcondrales. Los quistes subcondrales ya son un daño propiamente dicho. Los osteofitos son las prolongaciones óseas que van a generar compresión a estructuras adyacentes. Estos osteofitos pueden generar un proceso de pinzamiento. Si hay una estructura vascular, una estructura nerviosa, como lo encontramos en las vértebras, puede ocasionar una neuropatía, una ciatalgia, lumbalgia, etcétera. Esto debido a los osteofitos, la proyección ósea. Bien, ahora en la artritis reumatoidea es muy diferente. Fíjense, el tejido sinovial, ¿bien?, que está normal en la parte de la osteoartritis, está inflamado, incrementado de volumen, gracias a ese proceso inflamatorio denominado panus. Propiamente dicho, la sinovia es el panus. No solo está infiltrando lo que es en la parte del cartílago, sino también al hueso. Llega al hueso, lo destruye. Infiltra también a los ligamentos. Es una enfermedad muy agresiva. Bien, entonces, y es sistémica, recordemos. Bien, entonces, aquí en esta imagen de la derecha podemos observar daño al cartílago y al hueso. ¿De acuerdo? Y también podemos encontrar daño a los ligamentos en la parte contralateral. ¿Bien? Asimismo, también observamos la fibrosis anquilosante, es decir, la fusión del tejido óseo y fibroso, lo que va a generar la fusión y la disfuncionabilidad de esta articulación, denominados en la parte de la mano, pues, ¿no?